Eh, por ahí. Me presento, yo soy Gonzalo Muñoz, soy residente de primer año de oncología, que la idea es que conversemos hoy día de neutropenia febril. Eh, es más expositiva más que caso clínico, así que vamos a ver, pues si no podemos ahí adaptarnos. Nos va a acompañar Tomás Reyes, que es infectólogo de la red, ¿no es cierto? Es nuestro invitado. Eh, un poco de los objetivos de lo que vamos a hacer acá, ¿no es cierto? Repasar algunos conceptos centrales de neutropenia febril, conocer un poco de la epidemiología, el diagnóstico, la estratificación de riesgo, y la idea es que podamos hacer sobre todo un énfasis en el manejo ambulatorio, que es lo que vemos nosotros principalmente, ¿no es cierto? Vamos a ver ahí algunas cosas, tendencias, algunas novedades, y la idea es que después nos quede tiempo como para poder hacer preguntas y un poco recoger también la opinión y las recomendaciones de Tomás de cómo nuestro actual. Bien, aquí esto, ¿no es cierto?, nuestra hoja de ruta, que vamos a ir por partes avanzando. Para empezar, la definición, y bueno, aquí podemos ver una foto, 1957, ¿no es cierto? Aquí este es el satélite Sputnik 1, que fue el primer satélite en orbitar la Tierra de los soviéticos, dando pie a la carrera espacial en el marco de la Guerra Fría. Casi tan antiguo como eso es el concepto de neutropenia febril. Este paper es del año 66, en que ya se conocía en el fondo, se establecía que existía una relación entre, en este caso, la leucopenia, ¿cierto?, y la presencia de infecciones en pacientes que estaban siendo tratados con quimioterapia y para leucemia aguda. Pasan, ¿no es cierto?, varios años y de esta manera se articula el diagnóstico de neutropenia febril como una entidad concreta con criterios específicos. Sabemos, como su nombre lo indica, ¿no es cierto?, que está constituido por neutropenia, y además la fiebre, que tiene ciertas consideraciones particulares, que debe ser más de 38,3 en una ocasión o más de 38 en dos ocasiones separadas. Por lo tanto, la confusión de esto, ¿no es cierto?, una neutropenia severa, más que puede ser ya sea actual o que se vaya a presentar en más de 48 horas, asociado a la fiebre con esta consideración particular, establece el diagnóstico. Sí, hay algunos síndromes neutropénicos distintos. Puede ser microbiológicamente documentado cuando hay un foco clínico y un patógeno identificado, clínicamente documentado cuando existe solamente la infección clínica, y por último una fiebre que nos explicamos. Vamos, yo ahí medio choco, la fisiopatología, y aquí vemos, nos pasamos, ¿no es cierto?, al 61, la foto de Yuri Gagarin, el primer hombre en el espacio. Los soviéticos dan grandes pasos en la carrera espacial. Como conceptos generales de la fisiopatología no vamos a adentrarnos mucho más, pero sabemos como concepto bien simple, simplificado, que la quimioterapia, de acuerdo a sus distintos mecanismos, va a producir supresión medular, ¿ya? Lo que va a incluir en mayor o menor medida la neutropenia, que, como lo dice su nombre, ¿no es cierto?, es fundamental para establecer el diagnóstico de neutropenia febril. Y eso no solo es una cosa intuitiva, sino que además está demostrado, ¿no es cierto?, que en la medida en que sea más persistente la neutropenia, mayor es el riesgo progresivamente aumentando de que se presenten infecciones. Pero la neutropenia no solo es el único elemento necesario, ¿no es cierto? Es fundamental también que exista una injuria en la barrera mucosa. Aquí vemos esta imagen, que es innecesariamente complicada para mostrar un punto de que básicamente el epitelio, por la acción de la quimioterapia, se va a dañar, ¿no es cierto? Va a existir una inflamación subepitelial que va a determinar una puerta de entrada para que los patógenos puedan ingresar al organismo, ¿ya? Y es por eso que, por ejemplo, medicamentos como los inhibidores de quinasa dependiente ciclina, ¿no es cierto?, como el palbociclib, que sabemos que producen neutropenia severa. Se ha visto que en los grandes estudios donde fueron aprobados, las tasas de neutropenia febril eran bajas porque no se asociaban a esta complicación adicional. Y por último, otro concepto de fisiopatológico que a mí la verdad es que siempre me ha llamado la atención. Yo pensaba, si tenemos un paciente que está bien neutropénico, ¿cierto?, inmunogolpeado por la quimioterapia, ¿cómo es que logra levantar esta respuesta inflamatoria y tener efectivamente fiebre? Y efectivamente se le ha dado una vuelta a este concepto, y pareciera ser que, por un lado, una teoría es que existen distintos subsets de neutrófilos, ¿no es cierto?, y habría neutrófilos reguladores que serían encargados de secretar la interleuquina 10, que significaría un freno en la respuesta inflamatoria, y la quimioterapia también arrasaría con esos neutrófilos. Y por otro lado, con la destrucción celular propia de la quimioterapia, habría mayor liberación de ciúrico, que tendría un rol proinflamatorio directo. Bien breve de la epidemiología, y aquí ya nos pasamos a 1966, y los soviéticos nuevamente a la cabeza de la carrera espacial. Esta es la primera foto de la superficie lunar con la sonda Luna 9. Entonces, conceptos generales de la epidemiología: sabemos que existe una incidencia que es variable y va a depender de las comorbilidades del paciente, de la edad,
del estado nutricional, por supuesto de la neoplasia y el tratamiento, y sabemos que si bien es una complicación que vemos con nuestros pacientes, se ve con mayor frecuencia, hasta más del 80% en neoplasia hematológica, y que desde el punto de vista de la microbiología, la verdad es que en un 20-35% de los casos hay una infección que está documentada, ¿cierto? De un 10-25% de bacteremia, y la gran mayoría de las veces estos microorganismos vienen de nuestra flora endógena, que se condice, ¿no es cierto?, con lo comentado anteriormente, de que la existencia de una injuria en la barrera mucosa da pie para que estos microorganismos puedan ingresar. Y ah, considerando el fondo factores de riesgo para que se pueda desarrollar la neutropenia, va a ser bien importante el tipo de cáncer, como les comentaba anteriormente. Dentro de las neoplasias sólidas, los reyes probablemente van a ser los sarcomas de partes blandas y los tumores de células germinales, y en menor medida, al menos lo que reporta la serie, ¿no es cierto?, la incidencia de neutropenia febril, cáncer de ovario y cáncer pulmonar. Todo esto, por supuesto, que va a estar condicionado por el tratamiento y la dosis que se reciban, y en general se ha identificado que sobre todo estos esquemas, digamos, son los que se han asociado a riesgos más significativos, antraciclinas más de 90 miligramos metro cuadrado, y bueno, lo que pueden seguir viendo ahí, ¿no es cierto? Y sobre todo además los esquemas de dositensa, que lo vamos a tratar un poco más adelante. De la microbiología, recordar brevemente que las bacterias son la principal, pero no única causa de neutropenia febril, y en general sabemos que los bacilos gram negativos se asocian a infecciones más severas, sobre todo la pseudomonas, ¿no es cierto? Y que dentro de las cocasias gram positivas, lo más frecuente es el Staphylococcus epidermidis. No es habitual que veamos infecciones polimicrobianas, y bueno, una disquisición o una duda muy frecuente en relación al análisis de la neutropenia febril, cómo se han ido moviendo las predominancias de microorganismos, y la verdad es que si bien históricamente las bacilos gram negativos eran lo más predominante, con la incorporación de la profilaxis con quinolonas, más bien en el sistema de los pacientes hematológicos, y además con el mayor uso de catéteres, es que los cocasias gram positivas han ido ganando una mayor preponderancia, y actualmente se habla de un 60% de gram positivos, un 40% de gram negativos. No hay que olvidar, y esto es solo para nombrarlo, que puede sí haber otros microorganismos, no nos toca tanto ver a nosotros, porque los hongos, ¿no es cierto?, se ven más que nada en neutropenias que son más persistentes, propias de los pacientes hematológicos, y las infecciones virales también pueden existir, sobre todo destacando citomegalovirus por su mayor frecuencia. ¿Cómo vamos a establecer el diagnóstico de estos pacientes? Y aquí podemos ver que nos pasamos al año 69, esta foto clásica, ¿no es cierto? El equipo Estados Unidos con el Apolo 11 pone al primer hombre sobre la Luna, y con eso le asesta un gran golpe a los soviéticos en la carrera espacial. Entonces, del estudio diagnóstico, la verdad es que no hay muchos secretos en relación a esto. Aquí vemos las recomendaciones que existen tanto de la ITSE como de la Sociedad Chilena de Infectología, teniendo en consideración que la guía chilena ya va al camino a cumplir sus 20 años, pero son cosas bien básicas, bien intuitivas. Va a ser importante la historia física, el examen, o sea, la historia clínica, el examen físico, y una batería de exámenes más bien generales, con cultivos clásicos, y el resto ajustado de acuerdo a los signos y síntomas que presenta el paciente, teniendo en consideración que en general el estudio con imágenes no es mandatorio, no va de regla, y se va a ajustar de acuerdo a cómo se presente el paciente. Vamos entonces a la estratificación de riesgo, y esta parte es probablemente la parte más importante de toda la presentación. Aquí en la foto vemos que los soviéticos, si bien recibieron este golpe, ¿no es cierto?, del hombre sobre la Luna, no se quedaron atrás, y está en la sonda Mars 2, que fue el primer objeto humano que se posó sobre la superficie de Marte. Entonces, para poder estratificar el riesgo, sabemos que existen clásicamente distintos scores, ¿no es cierto? Está el MASC, está el CISNE y las reglas predictivas de Talcott. El MASC, para empezar, se desarrolló, ¿no es cierto?, en 2002, con una población media heterogénea, trasplantados, tumores hematológicos, tumores oncológicos. Tiene estos puntos que son razonablemente simples y fáciles de aplicar, ¿no es cierto? Quizás queda un poco ambiguo nomás ahí el antepenúltimo punto de síntomas moderados, pero en general no es difícil de aplicar, y sabemos que en la medida en que el paciente tenga más puntos, es de menor riesgo, con su punto de corte con 21 o más puntos para establecerlo como bajo riesgo. ¿Ya? Pero en relación a la posibilidad de que el MASC no pudiera tener tan buen rendimiento en tumores sólidos, que se desarrolla en el año 2015 el CISNE, ya que también vemos que es un estudio, o sea, un score bastante simple, ¿no es cierto? Un poquito de criterios, pero aquí funciona al revés, con mayor puntaje,
mayor riesgo, estableciendo el punto de corte de alto riesgo para 3 o más puntos. Es interesante rescatar que incorpora esto de los monocitos como un surrogate de cómo va a evolucionar la neutropenia. Y por último, la regla predictiva Talcott, que ya forma parte de la historia nomás y queda ahí como para acompañar a los otros. Entonces, efectivamente, se ha planteado la pregunta de cómo se comparan estos dos scores, porque considerando que el MAS, con cierto, tenía una población más bien pequeña de tumores sólidos, y efectivamente, para lograr identificar a los pacientes de alto riesgo con tumores sólidos, es el CISNE el que tiene un mejor rendimiento. Pero no hay que olvidar que estos scores son solamente un marco de referencia, y esta diapositiva, que se ve un poquito hostil, solamente es para recalcar que tanto la ITSA en las 2 columnas de la izquierda como la NCCN en las 3 columnas de la derecha incorporan otras características que quedan fuera de los scores, que también clasifican a los pacientes como de alto riesgo, ¿ya? Y básicamente apuntan, ¿no es cierto?, a identificar pacientes que estén clínicamente inestables o que tengan más riesgo de estar cursando con una bacteremia. Entonces, un poco para hablar del manejo, y vemos acá una foto, nos pasamos ya al 75, nuevamente los soviéticos intentando tomar la delantera. Está en la sonda Venera 7, que fue la primera en posicionarse sobre la superficie de Venus. Aquí, ¿cómo lo vamos a hacer con el manejo? Va a ser fundamental, ¿no es cierto? Como les dije anteriormente, poder estratificar el riesgo de estos pacientes, ¿ya? Y eso lo vamos a hacer considerando los scores, pero también las otras consideraciones adicionales. Y además de eso, no hay que olvidar que existen unos requisitos que son más bien del orden social y práctico que se deben cumplir y que a veces pueden parecer más difíciles de alcanzar con nuestros pacientes, pero que tanto en el Sotero como en la Católica, existiendo redes de soporte tan bien establecidas, no es difícil lograrlo. Y esto básicamente responde a que exista la posibilidad de acceder al centro ya en una distancia y un tiempo razonable, y que sean canales de comunicación, y que además el paciente en el fondo haya mostrado una capacidad de comprensión suficiente como para estar tranquilos de que va a entender que esto es potencialmente grave, que hay que estar atento a los signos y síntomas de alarma, como para poder consultar si las cosas no nos van bien. ¿Qué es lo que vamos a usar como principio general? Y respondiendo nuevamente a lo que decíamos anteriormente, de que en la gran mayoría de los casos de flora endógena, esta tiene que quedar cubierta, ¿no es cierto? Y además cubrimos la pseudomonas, que si bien es menos frecuente, tiene potencialmente más grave, por lo que se cubre de regla, teniendo en consideración que si que existieran otras infecciones, en el fondo clínica, o sea, una infección clínicamente evidente, se debe ajustar el tratamiento para eso, como también la posibilidad de ajustar el tratamiento de acuerdo a lo que nos vayamos encontrando con los exámenes. Entonces, en base a todos estos principios, ¿no es cierto?, es que se configura este esquema empírico de bajo riesgo, que es lo que nosotros deberíamos ocupar, ¿no es cierto?, que es una quinolona, que puede ser cipro o levofloxacino para cubrir la pseudomonas, más amoxicilina con ácido clavulánico. Se establece ahí en las recomendaciones, ¿no es cierto?, que si es que hubo profilaxis previa de quinolona, se debe usar un esquema BEP. La verdad es que eso, vamos a ver más adelante, es algo que a nosotros por lo menos nos toca poco hacer. Algunas consideraciones prácticas para el manejo ambulatorio: es importante que podamos evaluar clínicamente a los pacientes cada 3 días en el hospital o en domicilio, y ojalá poder tener una evaluación telefónica diaria y tener alguna forma de poder ir monitorizando cómo va evolucionando la supresión, la mielosupresión de estos pacientes. Que estar atentos para saber cuándo nos podría estar yendo mal, ¿no es cierto? Que es que la fiebre sea persistente luego de 3 días, que la fiebre se haya resuelto y vuelva a aparecer, o que haya nuevos signos o síntomas que nos sugieran que puede haber una nueva infección. Por supuesto que la mala tolerancia oral o el hecho de que se aísle un microorganismo que no sea susceptible a un tratamiento oral también van a condicionar el no poder continuar con un manejo ambulatorio. ¿Y cuánto tiempo debemos mantener este manejo, ¿no es cierto? Por supuesto que si existe una infección que es clínica o microbiológicamente documentada, el manejo se debe hacer de acuerdo a lo recomendado para esa infección en particular, pero como en la mayoría de los casos no vamos a tener un foco, lo que se recomienda es que al menos el tratamiento se mantenga hasta que se haya superado la neutropenia severa. Pero los pacientes de bajo riesgo, basta con completar sobre esos 2 o 3 días en que el paciente se encuentre afebril. Solamente para comentarles que esto no es que a la ITSA como que se le ocurrió nomás, ya, sin entrar en mucho detalle. Hay una revisión Cochrane específicamente de esto en el año 2019, que compara el tratamiento ambulatorio y hospitalizado, y solamente para ir a buscar ahí, mirar dirigidamente la tabla SOP, que vemos que
el manejo ambulatorio no se asocia ni a mayor riesgo de falla de tratamiento ni a mayor mortalidad. Tres palabras para decir esto, porque la verdad es que en los pacientes de alto riesgo van a estar hospitalizados, ¿no es cierto? Y nosotros vamos a tener un rol que va a ser más de acompañarlo, ¿no es cierto? Entonces, no me parece que sea necesario ahondar mucho más, pero hay clásicas disquisiciones de qué antibiótico ocupar, y la verdad es que, en resumen, se recomienda un betalactámico que sea antiseudomónico, que puede ser cualquiera ahí de la columna de la derecha, exceptuando la ceftazidima, que no se debería ocupar sola. Y otra gran consideración que se da respecto a la neutropenia febril, si es que debemos o no cubrir los bacilos gram positivos en los pacientes de alto riesgo. Y la verdad es que no está recomendado rutina, aumenta los efectos adversos, y hay unas recomendaciones bien específicas que no vale la pena ahora ver en detalle, pero sí saber que existen y que son las que están ahí en la columna de la derecha. ¿Qué pasa con los estimuladores de colonia? Que eso sí es algo interesante que nos toca ocupar. ¿Ya? Las recomendaciones son bien escuetas, ¿ya? No, al menos establecen que no recomiendan su uso de rutina, en el caso, en el fondo, en concomitancia con la neutropenia febril, y que se deben considerar en los pacientes que tengan alto riesgo de complicaciones infecciosas o factores de mal pronóstico. La verdad que yo pensaría que nosotros somos más proclives a ocuparlo, y efectivamente, si bien la evidencia no es tan buena, hay respaldo para hacerlo. ¿Ya? Vemos que hay una revisión sistemática del 2014 que incorporó 14 estudios, y que, si bien la calidad es más o menos y no había un beneficio en mortalidad global o relacionada a la infección, que quizás sería pedirle mucho al estimulador de colonia, sí había un menor riesgo de hospitalización cuando se ocupaban de manera ambulatoria, y una menor duración de la neutropenia, que, como vimos antes, en pacientes hospitalizados determinaría una hospitalización más breve, que tanto en costo como en riesgo pareciera ser bien beneficioso. ¿Ya? Por supuesto que esto se va a asociar a los efectos adversos de los estimuladores de colonia, que va a ser doloroso, y síntomas flu-like, que son razonablemente bien tolerados y pueden ser manejados con medicamentos. Esto es lo que tenemos actualmente nosotros en la Católica, ya el Filgrastim, el Pegfilgrastim y el Dipegfilgrastim, o Longkix, ya ahí con sus respectivos precios, teniendo en consideración que los dos últimos se ocupan una vez, ¿no es cierto? Y el Filgrastim se ocupa diario. Hay comparaciones no directas entre todos, pero sí Filgrastim con Pegfilgrastim y Lipegfilgrastim con Pegfilgrastim, y la verdad es que no hay diferencias clínicas significativas. Eventualmente, Longhex podría ser discretamente superior, pero no en el setting profiláctico de presentar una menor neutropenia, pero la verdad es que no hay una evidencia categórica como para recomendar uno sobre otro, pero sí es importante tener en consideración los precios para saber qué es lo que estamos indicando, y si es que hay algún escenario en el que podríamos optar por uno o por el otro. Si nos vamos a hablar de las profilaxis que se recomiendan, ¿no es cierto?, para evitar que esto suceda, antes hacer un acápite de que hay todo un capítulo de la profilaxis antibiótica, la profilaxis antiviral y antifúngica, que la verdad es que, en honor al tiempo y también por la pertinencia, no lo vamos a tocar en esta presentación, porque es mucho más del ambiente hematológico, eso no nos toca a nosotros indicarlo. Pero sí la profilaxis con estimuladores de colonia. ¿Ya? Vemos que la recomendación es un poco inespecífica, porque establece que uno debería ocuparlo en pacientes que tengan un riesgo de neutropenia que sea mayor o igual a un 20%, pero la verdad es que parece ser que es un número medio difícil de cuantificar. Lo que sí está bien establecido, ¿no es cierto?, es que se debería ocupar en los esquemas de quimioterapia con dosis tensa, como lo vemos, ¿no es cierto?, en mama o en vejiga. Y la profilaxis secundaria, cuando ya existió un episodio previo de neutropenia febril, las recomendaciones son flexibles, en el sentido de dar la posibilidad de incorporar de entrada los estimuladores, o, por otro lado, ajustar la dosis de la quimioterapia y ver cómo evoluciona en el siguiente ciclo. ¿Ya? Y de la profilaxis, bueno, ¿qué pasa con todo lo que hacemos de las medidas no farmacológicas? ¿No es cierto? Esto era todo cocido. Eh, bueno, la verdad es que en particular la ITSA recomienda que lo que no puede faltar, digamos, son las medidas de higiene estándar, en particular la higiene de manos, y para los pacientes ambulatorios, evitar los ambientes con altas concentraciones de esporas fúngicas, como sitios de construcción, ¿ya? Pero no hay mucha evidencia, y esto no quiere decir que no sirva, sino que
no tiene evidencia nomás, ni que tampoco lo tengamos que dejar de hacer, pero para ocupar filtro EPA o ambiente protegido, aunque quizás el ambiente protegido pudiera tener un leve beneficio en disminuir las tasas de aspergilosis, el uso de mascarilla, cambio de calzado, la dieta todo cocido, al menos tener claro que no hay un respaldo de evidencia como para utilizar. Cosas nuevas, porque la neutralidad febril es, ¿no es cierto?, como hablamos, un concepto bien antiguo, y todo esto que hemos comentado hasta ahora no es muy nuevo, digamos, ¿ya? Y ahí vemos una nueva foto, ya vamos en el 77, seguimos avanzando en la Guerra Fría, y Estados Unidos no se queda atrás, y vemos el despegue del Voyager 1, que tenía la misión de ir a explorar el sistema solar más allá del cinturón de asteroides. Entonces, si bien la neutropenia febril es una cosa bien clásica, han habido cosas nuevas que vale la pena conversar. Está el trilaciclib, que me imagino que, como pueden intuir, ¿no es cierto?, es un CDKI, ¿ya? Y este medicamento está aprobado por la FDA para su uso en pacientes con cáncer pulmonar de células pequeñas de una etapa extendida. Ya se ocupa, como fue diseñado, digamos, el estudio, se ocupa una dosis antes de la quimioterapia, y la verdad es que el razonamiento detrás de hacer esto es que ocupar una dosis de este CDKI induciría una especie de quiescencia de los progenitores hematopoyéticos, por lo tanto los volvería menos quimiosensibles, ¿ya? Y con una subsiguiente, en el fondo, menor riesgo de neutropenia. Esta aprobación fue en base al análisis agrupado de 3 estudios fase 2, que eran como 150 pacientes, y que efectivamente, como su outcome primario logró demostrar su outcome primario, que era una menor tasa de neutropenia, bajaba como de un 60 a un 30%, con una tasa de neutropenia febril que bajaba como de un 6 a un 3%, ¿ya? Y al menos es lo que reportan estos estudios iniciales, sin comprometer la actividad antitumoral, ¿ya? Por supuesto que esto no determina un cambio en nuestra práctica, ni mucho menos, pero sí es interesante saber que se están explorando nuevas alternativas, y quizás este enfoque, que en un principio podría parecer medio contraintuitivo, ¿no es cierto?, porque uno sabe que los inhibidores, los CDKI, producen arte neutropenia, podría ser un camino a explorar. Y por otro lado, ha habido un interés particular en ver cómo el ejercicio afecta la neutropenia, ¿ya? Aquí esta es como una infografía nomás de una revisión más bien narrativa que se hizo el año 2020, de los estudios que han ido a buscar dirigidamente cómo afecta el ejercicio de la neutropenia. Eran 10 estudios y 5 mostraron que había un beneficio. Esto es interesante porque no solo responde a la liberación de cortisol y catecolaminas que generen de marginación de los neutrófilos, sino que se ha logrado demostrar que el ejercicio puede inducir una mayor liberación endógena de estimulantes de colonia, así que quizás podría ser como una forma barata de ocupar los estimuladores. Por supuesto que esto no es una cosa, del punto de vista del peso de la evidencia, bien vaga, pero sí quizás o sea, es algo que vale la pena explorar, y esperemos que ojalá puedan existir guías de recomendación más de programas de ejercicios formales en el futuro, que nos puedan ayudar con nuestros pacientes, no solo en esto, sino que en muchas cosas más. ¿Ya? Y avanzando entonces, un poco para concluir, ¿no es cierto? Y aquí ya vamos en el año 98, se limaron las asperezas, se acabó la Guerra Fría, y en ese año se inaugura la Estación Espacial Internacional. Entonces, para concluir, es importante conocer que la neutronemia febril es una complicación que existe, ¿no es cierto? La vemos con nuestro paciente, es grave y es urgente. Eh, es fundamental poder definir el riesgo del paciente para ver cómo lo vamos a poder ayudar, y además es importante conocer el sustento de lo que estamos haciendo, digamos, para ver también por qué lo estamos haciendo. Y por último, es bien relevante poder tener protocolos de manejo que sean ajustados a la realidad local, ¿ya? Uno, para poder estandarizar las conductas, y dos, para ojalá poder disminuir al menos al mínimo los errores, ya teniendo en consideración que existe una guía de la Católica del año 2019, yo la conocí ahora, no sabía que existía, así que vale la pena quizás darle una vuelta a eso, ver cómo estamos funcionando como grupo, y qué podemos avanzar para unificar nuestras conductas. Ya, para terminar aquí, esta foto de qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto?, con la exploración de
del sistema solar, si se cumplirá la profecía de Cheyenne de que lleguen los humanos a Marte, no lo sabemos. ¿Ya? Y eso sería. Muchas gracias. Perfecto, gracias Gonzalo. Vamos a ponerla en la vista en galería. A ver, entonces si puedes dejar de compartir. Entonces vamos a abrir el espacio a preguntas. No sé si alguien tiene preguntas, comentarios. Yo sí no tengo algunas preguntas para hacerle a Tomás también. Perfecto, démosle nomás. Tomás, tú que en el setting, en el fondo de bajo riesgo, que es lo que nos va a tocar más manejar a nosotros, ¿te parece que sea necesario, por ejemplo, pasar una primera dosis EV a los pacientes que vamos a manejar después ambulatorio? ¿O basta con compartir primero rápido nomás las pastillas? Perdón, no entendí la pregunta. ¿De antibióticos? Sí, de antibióticos, perdón, sí, sí, sí. Eso. Bueno, primero, gracias por invitarme y felicitaciones, Gonzalo, por la presentación. Es un tema, como decías tú, bien clásico, bien tradicional. Todos los médicos, especialmente los internistas, lo hemos estudiado varias veces. Pareciera ser que todo es en general bien antiguo. Pero yo creo que justamente de las cosas que podemos tener presentes es que no es malo recordar, es que la neutropenia febril en realidad es un gran espectro de presentaciones clínicas y de escenarios distintos. Y uno, por supuesto, por su formación y por la gravedad, está siempre preocupado y porque es lo que ha visto más de los pacientes con grandes neutropenias prolongadas, con cuadros graves. Los hematólogos tienen sus manos forzadas, obviamente, para ese lado de las neutropenias más graves. Ustedes tienen su visión, su experiencia clínica en general, probablemente las neutropenias de menor riesgo. Nosotros los infectólogos nos llaman más el lado de los hematólogos, pero igual al menos vemos ambos lados, porque es un espectro de presentación. Y efectivamente siempre aparece la idea de considerar algunos pacientes para manejo ambulatorio. Y yo creo que siempre la limitante de estar tranquilo con ese concepto es que también sabemos que los pacientes neutropénicos, aunque se vean bien, son pacientes que pueden agravarse en el fondo, por la profundidad de la inmunosupresión en cualquier momento. Entonces requiere un manejo que es más que decir, aparece de bajo riesgo, sino, como dices tú, tener todo un seguimiento, un sistema, una tranquilidad de que si pasa algo el paciente va a poder consultar precozmente porque el tiempo es fundamental en el caso de la descompensación. Así que es caso a caso la respuesta a tu pregunta, porque tiene que ver con cuán tranquilo está uno con el manejo que puede dar un paciente que decido que va a tratarse de forma ambulatoria. Tiene que ver con si es que hay un foco clínico sospechado, tiene que ver con cuánto creo que va a durar la neutropenia probablemente, y también con algo que es indescriptible probablemente en los scores o en las tablas, que es la sensación que da este paciente su fragilidad. Entonces, la respuesta es que si probablemente tengo un paciente que se ve bastante estable, que se siente relativamente bien, pero empezó a hacer fiebre, una neutropenia que espero que va a durar poco. Yo creo que si tengo un sistema que es muy protector de él, en que puede consultar precozmente, en que lo voy a estar siguiendo, monitorizando, un paciente que está al tanto un poco de su condición de salud, que entiende la gravedad de la situación, que maneja estos conceptos de defensas bajas con propiedad, entiende las implicancias, uno eventualmente podría partir el tratamiento y estar bien encima y dejarle algo oral. No es algo, creo yo, que ocurra mucho, al menos en la práctica en Chile, aún. No sé, tal vez usted, yo ahí peco tal vez de ignorancia, si ustedes lo hacen con cierta frecuencia, pero en general somos aún bien cuidadosos de la neutropenia febril, pero probablemente uno podría empezar a atender a encontrar esos nichos de manejo ambulatorio y eventualmente si uno sabe que le queda un par de días de neutropenia, 3 días de neutropenia, algo tranquilo uno podría dejarle el tratamiento oral y observarlo muy encima. Si es que no, el otro, y uno obviamente quiere por algún motivo evitar una hospitalización, podríamos en el fondo tomar esta idea intermedia, ustedes tienen cierta facilidad yo creo para dar una dosis ambulatoria de antibiótico endovenoso. Pero no hay una respuesta única en el fondo, pero yo creo que es una buena alternativa a lo que planteas para considerar en los escenarios intermedios, aunque uno no quiere obviamente hospitalizar a todos los pacientes, pero
pero también queda un poco inquieto solo dejándole amoxiclav sí, pero que sería un poco el esquema. Entonces es una buena alternativa, es un poco también lo que terminaron haciendo en la urgencia en los pacientes ahí como entre medio que le pasan una dosis de antibiótico endovenoso y lo reevalúan y después se dan con oral. Yo creo que es una buena alternativa, pero requiere todos esos requisitos. En el fondo, probablemente no, no es para la abuelita con neutropenia, ¿no es cierto?, que no entiende muy bien en la situación en la que está y que no sé, no tiene tanta red de apoyo. Ahí yo creo que es más difícil plantear un manejo ambulatorio. Tomás, bueno, perdón, José quería hacer una pregunta, después te hago una pregunta yo. Dale, José. No, más que pregunta, bueno, agradecerle la presentación, la presencia de Tomás, ¿cierto? Claro, yo creo que como él bien dijo, todos tenemos nuestros sesgos, y así como a él lo llaman más para el incendio, nosotros de repente vemos esas chispitas. Digo Claro. que nosotros igual es mucho, yo diría que es mucho más frecuente que mandemos para casa, sobre todo en el escenario donde, como pasa en el sótano, tampoco tenéis cómo hacerlo, que al final sin así como, oye, tus privilegios, no es eso, sino que a nosotros muchas veces no podemos hospitalizar gente, o sea, aunque queramos, la mandamos y la rebotan. Entonces, para nosotros igual es más frecuente, pero yo le hago hincapié al de caries que pasan conmigo, por ejemplo, la Ariana Guayo, que está, creo, en la reunión, que estuvimos viendo una niña que mandamos para casa el otro día con neutropenia, que en general hacerlo cuando podamos seguirla, lo que tú dijiste, en el fondo, como que el seguimiento es fundamental en ese sentido, nunca así como antes del fin de semana, o sea, nunca como mandarla a su suerte a las personas con esto, pero creo claro que nosotros lo hacemos harto más que lo que podrían pensar ustedes del otro lado de la vereda. Imaginada, sí. Sí, ahora, de hecho, le quería preguntar a los oncólogos de la Católica porque yo no tengo levo en el sótero, entonces uso Cipro Amoxi, amoxiclavulánico, lo que tú dijiste, que no es muy bien tolerado, pero está en la farmacia y bueno, se lo damos. Entonces, ¿qué antibióticos usan ustedes ahí en la UC? Los que dejan no sé, un Benjamín, tu paciente de cáncer de mama, que así es esto, ¿dejáis Leo o no? Me acuerdo que en la ECA hacían eso. Sí, en general sí. O Cipro Amoxi, pero no me ha tocado a mí hasta ahora tratar ambulatoriamente. Las Ya, pacientes que he tenido, probablemente como estoy en mis primeros pasos, he sido más conservador y la he mandado a la urgencia, pero lo he conversado con el resto del equipo de mama y sé que ellos, en algunos casos, César, por ejemplo, Pancho, tratan a sus pacientes ambulatoriamente. O sea, si es que la pueden controlar y pueden hacer este seguimiento que dice Tomás. No sé si alguno de ellos está por ahí, pero yo sé que lo hacen. Ahí Sí, está sí. César. No sé si se escucha, estoy acá. Sí. Sí, hacemos eso. Si el paciente nos consulta de un lunes a viernes antes de las 5 de la tarde y la podemos ver, si esa es un poco la dificultad que tenemos hoy día. Poder ver nosotros la paciente en un horario hábil en una consulta que nos cuesta. A veces no tenemos box, o el paciente está en otro lado, o son las 8 de la noche y uno por teléfono. Es difícil, pero sí, hacemos mucho manejo ambulatorio. En cáncer de mama en particular, en nuestra opinión, son la mayoría de bajo riesgo, son muy cortos, pacientes sanos. Bueno, para la casa, ¿no? Y nos llaman por teléfono. de repente no, obviamente hay ciertos factores que por ahí no salen, que no salen como en los scores o qué sé yo, que uno igual considera, pues suponte, no sé, por el típico, la gente que tiene instrumentalización de la vía urinaria, ¿cachai? O sea, ¿qué pasa a ese? Que uno dice, no, pues eso no la voy a mandar para la casa, o estos que se hospitalizaron hace muy poquito, por lo que fuere, como que uno probablemente ahí en el sótero, que tú sabrás, Tomás, que la flora no es muy benigna, uno no dice, estuve hospitalizado un mes, ahora no, para la casa, no, obviamente no, que son cosas que no salen tan ahí en el score, pero yo creo que se hace harto. O sea, lo hacemos harto, eso. Sí, pues, bueno, y en esa misma línea, quizás preguntarle a Gonzalo, a Tomás, ¿qué opinan del uso de antibióticos como profilaxis secundaria, por ejemplo? Que a veces pasa que en pacientes que han hecho neutropenia febril y que han estado hospitalizados, han hecho neutropenias febriles graves, que nos ha tocado, si es que vamos a mantener obviamente el tratamiento, estamos en un setting en que buscamos curar, por ejemplo, a un paciente, si es que ustedes se inclinarían por usar o no, a pesar de que no tenemos mucha evidencia en tumores sólidos. Lo puedo comentar, o sea, lo que yo pude, claro, revisar, digamos, porque claramente experiencia no hay.
efectivamente es eso, sí, no hay evidencia como para recomendar esa conducta en tumores sólidos. Y claro, como hay otros elementos que se pueden intervenir, como es el uso profiláctico de estimulador de colonias, ¿no es cierto? Los ajustes de dosis. Estaba por lo menos en todas las recomendaciones que leí orientado hacia allá en la prevención de que se vuelva a producir un evento de neutropenia febril grave. ¿Ya? Distinto es en el fondo los pacientes hematológicos, ¿no es cierto? Sabemos que tienen esas neutropenias bien profundas y bien prolongadas. Nuestros pacientes habitualmente, si bien pueden tener eventos graves, son neutropenias que son más acotadas en el tiempo. No sé si Tomás ahí nos puede complementar. Sí, nuevamente, claro, la profilaxis secundaria es bien interesante la pregunta porque efectivamente la primaria es la que en estos casos en general no está recomendada. Ya la evidencia en las otras situaciones de neutropenia prolongada tampoco es tan excelente como uno espera. Aquí la verdad es que no estaría en general justificada la neutropenia de bajo riesgo. Pero nuevamente, si es que alguien tuvo una neutropenia febril, si en el próximo ciclo se le corresponde hacer algo para que no ocurra, yo creo que nuevamente es súper caso a caso, no es una recomendación universal, pero yo creo que es súper razonable, por ejemplo, si algún paciente que parecía bajo riesgo hace neutropenia y está hospitalizado y es grave, está una bacteremia por gram negativo, y después se recupera, tuvo, no sé, 10 días en el hospital, ahí en el límite, y después le toca otro ciclo igual, si las mismas condiciones, yo creo que es razonable considerarla, pero la mayoría de los casos, neutropenias cortas, de bajo riesgo, que duró poco tiempo la fiebre, que no hubo un foco delicado o grave, tampoco un foco difícil de manejar, que haya quedado la duda de su resolución. Yo creo que ahí la verdad no sería necesario, porque la verdad es que muchas veces vemos como en otros ciclos tampoco ocurre la infección nuevamente. Entonces, y uno ahí selecciona gastos, diarrea, procloxismo, otras cosas. Entonces, yo creo que la verdad deberían ser en los casos más delicados, más graves, microorganismos muy difíciles, focos que quede la duda de cuán resueltos quedaron. Ahí podría considerarse, pero excepcionalmente, porque no hay evidencia que lo respalde. Pero nadie jugaría si es que alguien le deja una profilaxis después de una paciente con un shock séptico, con bacteremia y le toca la misma quimio. Nadie lo jugaría, la verdad. Sí, sí, yo ahí tengo, gracias por el comentario, Tomás. Yo me da, lo he hecho, por ejemplo, en estos esquemas de alta, de neutropenias largas, suponte TIP con ifosfamida, que en la experiencia de oncología médica probablemente es de los más pesados hematológicamente. eh, y lo hago, ¿ah? Le dejo suponte cipro, pero con poca fe, porque digo, servirá si en el sótero hospitalizado, esto que tú decís, pues hizo un shock séptico y está hospitalizado en la UCI y salió, y uno dice, ¿servirá dejárselo si probablemente lo va a tener puras cosas con carbapenemasa y con todas estas cuestiones? No sé, pero igual lo hago. Ahora, por lo mismo que tú decís, porque total, ¿por qué no? ¿Cachai? Si tuvo una infección grave recién. Ahora, una pregunta como típica, y quizás de nuevo más para un oncólogo, es que hacen después de una neutropenia en cuanto a las dosis de la quimio, si la bajan o no la bajan, que creo que es algo importante para que, claro, a nosotros, fuera de todas las consideraciones de estimulante, antibiótico, también siempre está la cosa de si bajar o no bajar a la segunda, o digo, después de que inicie un episodio. En ese sentido, no sé qué hacen mis colegas. Después levantáis la mano, Gonzalo. No, no, pero digo que es una buena pregunta. No sé si siempre responde Benjamín, po. Francisco, o a ver quién más veo, Héctor, ¿le bajan o no le bajan? ¿A quién más está? César Sánchez, Carolina Ibáñez, Sebastián Mondaca, no se peleen, como Yo, dicen. yo, Dale, es pues. una muy buena pregunta. Yo, como decían delante, por el manejo de antibióticos no hay una respuesta, creo, para todo. Pero, bueno, como yo veo cáncer de mama y sarcoma en la práctica clínica, entonces estoy muy acostumbrado a eso al feeling. Cuando tú haces un tratamiento curativo, por ejemplo, una dosis densa, un triple negativo, una mujer de 30 años, yo no le bajo la dosis, yo le doy igual nomás y me tiro con todo el rato, ¿no? Mm. El escenario es distinto, ¿cierto? Si vive en paliación es lo mismo, obviamente no va a bajar la dosis. Y en Mm. sarcoma igual, ¿sí? Los sarcomas con intención curativa, un IVO en este sarcoma,
tampoco les bajo la dosis y uno asume el riesgo pensando que una bajada de dosis puede afectar la curación de la enfermedad. Y yo creo que tiene que ver con ese criterio. Si tú piensas que el beneficio de la quimioterapia es importante, si el paciente se va a curar, y bajar la dosis puede interferir en eso, disminuir sus chances, yo no le bajo la dosis. Claro, probablemente eso es lo que dicta la lógica. Sí, pues uno como igual considera eso, quizás la fragilidad también de la paciente, pero sin duda y la intención es súper importante y la actividad de la quimio. Realmente hay veces en que hacemos quimio que sabemos que no funciona mucho, pero no le digan a nadie. Gonzalo. Sí, también es una pregunta también, en el fondo, para los oncólogos que probablemente no tienen una respuesta concreta, pero también para abrir la discusión de la profilaxis primaria con estimulador de colonia, fuera de los escenarios donde está mega recontra recomendada, no sé cómo ha sido su experiencia personal. Yo me acuerdo en mi rotación de tórax, por ejemplo, que el doctor Galindo prefería ocupar estimulador de colonia en los pacientes con células pequeñas, de entrada, digamos, como profilaxis primaria, o quizá me acuerdo mal, no sé. Entonces, ¿cómo ha sido su experiencia? Si hay algún setting que hayan identificado fuera de las recomendaciones clásicas de los esquemas de dosis densa, donde preferirían ir de entrada con estimulador de colonia, entendiendo que esto es un espectro y que la respuesta varía caso a caso. Sí, pues yo creo que es que, como tú dices, ahí va a hablar Héctor. Héctor, dale. Bueno, yo estoy de acuerdo completamente con César, depende un poco cuál es la intención con el paciente. En mi caso me toca ver pacientes ya añosos, yo veo cáncer de pulmón, añosos, con otras enfermedades, y generalmente con enfermedad etapa 4, donde la intención es paliativa. En el caso que mencionaba Gonzalo, pacientes con células pequeñas en etapa extendida, que se les da etopósido platino, donde el riesgo de neutropenia es relativamente alto, probablemente 15%. Y con intención paliativa, yo prefiero dejarles de entrada estimulantes de colonia. Y desde el punto de vista de la experiencia, y no tengo datos para mostrarles, pero me parece que funciona muy bien en este grupo de pacientes. Evitamos infecciones, evitamos hospitalizaciones innecesarias, sobre todo porque tienen sobrevidas cortas estos pacientes de células pequeñas, no más de 9 meses probablemente. Así que ayudamos también a su calidad de vida. Así que creo que en mi experiencia sí funciona bien en algunos esquemas de quimioterapia dejar profilaxis con estimulantes de colonias. Y así lo hago. Sí, yo siguiendo la línea de Héctor, creo que como bien caso a caso ahora, y de nuevo, sin querer tirarle el tema de los privilegios. No, pero claro, por ejemplo, nosotros es súper peludo hospitalizar gente. Entonces, si vemos pacientes frágiles, a veces tenemos la manga más ancha para esto, pensando en poder evitar esos eventos que son tan pencas. Cuando la gente va a la urgencia en el sótero, si no se está muriendo, espera 12 horas para que lo atiendan, empezando a conversar, digamos. Entonces, con los pacientes jóvenes realmente lo hacemos más. Y lo otro que también he ido haciendo más es con esto, con el tipo, con el VIP, he ido dando más profilaxis entre medio por lo mismo, porque los eventos nos salen muy difíciles cuando ocurren. Eso. En esos, como digo, en esos protocolos como pesados, obviamente hay por ahí oncólogas que cualquier neutropenia así como monosináptico, de hecho en el sótero tenemos algunos colegas, algunos colegas que dejan mucho neupogen o filastimo, como se llame, como solo por tener neutropenia, y tampoco es la idea esa. Pero yo lo hago, por ejemplo, con eso que te digo, con el PIBO, con el VIP, que son largas y que muchas veces ya están posibles. Eso. Yo tengo una pregunta. Perdón, Pancho quería hablar. Dale, Pancho. No quería hablar, pero puedo hablar. Bueno, se supone, yo hasta la última vez que lo revisé, había algunos criterios. Cuando si
si el esquema de quimioterapia, la probabilidad de hacer neutropenia febril era, me parece, 20% del valor, uno debiese siempre utilizar profilaxis primaria. Y yo como César veo cáncer de mama, que en la práctica el riesgo de neutropenia es muy bajo, así que lo utilizamos harto en dosis densa porque queremos hacerlo más seguido, pero también en el esquema de docetaxel ciclofosfamida, porque si bien el riesgo de neutropenia febril es menor al 20%, están descritos cuadros graves con su uso. Entonces, un poco depende cuál es la probabilidad de que haga neutropenia, que en la guía hasta el momento que yo lo voy a revisar a 20%, pero como dice también Héctor, tiene que ver mucho con la fragilidad del paciente. Por supuesto, pacientes de más edad o pacientes que recibieron radioterapia previamente, sobre todo radioterapia extensa, donde va a haber compromiso medular, probablemente vamos a bajar nuestro umbral para indicar la profilaxis. Yo tenía una pregunta para el equipo de enfermería respecto, por ejemplo, al uso de tromboprofilaxis en nuestros esquemas semanales, por ejemplo, paclitaxel, paclitaxel más carboplatino, que cada vez utilizamos más en mama, también a veces en ovario. ¿Cuándo dejan o cuándo recomiendan o cómo ven ustedes la indicación del uso de estimulante de colonia? ¿Si ocuparlo al principio? ¿Si ocuparlo a las 3 semanas? Dijiste tromboprofilaxis. Perdón. Profilaxis para la neutropenia. Con estimulante. Con estimulante, eso. No sé si alguien del equipo de enfermería, que probablemente ve mucho esto y estas cosas prácticas. Buenos días. La verdad es que no, yo creo que no hay nada así como estandarizado. Hemos hecho algunas cosas, lo que hemos hecho habitualmente es después de 3 dosis de Taxol. Cuando cerramos un ciclo, hacemos profilaxis con factor estimulante. Y recuerdo también haberlo visto otra vez en cáncer de ovario, que se usó un poco distinto como entre medio, como el día 8. Pero lo que más he visto, que no usamos mucho en el fondo, ha sido después de 3 dosis de Taxol o de Taxol-Cal. Sí, pues, esto obviamente es una indicación que normalmente es como profilaxis secundaria, o sea, pacientes que ya hayan hecho neutropenia o cosas así, no lo dejamos de entrada, efectivamente. Sí, no como profilaxis primaria. Lidia, y a ti que te toca ver harto esto, ¿controlan hemograma, por ejemplo, semanal en estos casos cuando ya hayan hecho neutropenia? Si hay algún punto de corte que utilicen diferente, si es en el día más 8 versus el día más 21. No aumentamos la frecuencia de los hemogramas. No. Perfecto. Buenísimo. No sé si alguien tiene más preguntas o comentarios. A mí me gustaría que me manden el protocolo del UCEP para mirarlo. Que dijo Gonzalo que lo había conocido ahora. Nosotros hicimos uno en el Sótero hace un tiempo. Después de una serie que hizo la Paula Regal, en ese tiempo era internista a secas, y ahora es subdirectora del hospital. Y ella hizo una serie de neutropenia febril en el Sótero, y el germen que más aislaron era el neumococo. Probablemente tenía que ver con que vaya la gente con neumonía, me imagino, pero entonces hicimos un pequeño protocolo. Creo que es buena cosa hacer esos esfuerzos locales para protocolizar estas cuestiones. Un esfuerzo más, eso. Ahí manda el chat la guía. No, que ahí manda el chat la guía. Sí. Ya, pues bueno, agradecerles de nuevo a todos los presentes, a Gonzalo, a Tomás, sobre todo por la presencia, por los comentarios. Yo creo que se aprendió mucho, así que nuevamente muchas gracias. Y esta sesión va a quedar grabada, así que les voy a mandar el link. ¿Ya? Eso. Sí, muy buena presentación. Gracias, Gonzalo. Gracias, Tomás. Gracias, Tomás. Que estén bien. Gracias a ustedes.